Buenos días a todos, buenos días a todos nuevamente. 10:02 de la mañana. Comenzamos con nuestra novena sesión de miércoles de inteligencia artificial. Eh, un agradecimiento a todos los que se han conectado durante todas estas sesiones y seguiremos trabajando durante todo el año creando sesiones relacionadas con temas de inteligencia artificial que aporten y que apoyen a la industria. Como siempre, las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el chat durante la presentación e iremos resolviendo cada uno de los temas. Hoy tenemos un tema muy interesante y un tema que está en bastante auge y que se habla muchísimo en el mercado, que es el tema de los bots. Y vamos justamente a conversar este tema de los bots. ¿Por qué quisimos trabajar este tema de los bots? Tal vez la semana pasada, sobre el día viernes, conversando con una persona, me daba un ejemplo de un bot no muy inteligente que se quedaba atorado pidiendo el celular de una persona y me decía, qué desespero ese tema de inteligencia artificial que ponen ahora en todas las páginas y se queda uno atorado y no logra avanzar. Me mostraba esta persona una página que no les voy a revelar para no hacer una propaganda no adecuada, y me mostraba que se quedaba el bot atorado como en un bucle diciéndole por favor deme su número de celular, por favor deme su número de celular, y la persona le decía no tengo número de celular, no quiero dar mi número de celular, y el sistema se quedaba ahí atorado en ese ciclo. Y a raíz de eso me decía la persona pues que habían unos bots, me ponía la palabra entre comillas brutos, y yo le decía el problema no es la inteligencia artificial, sino el tipo de bots que se tienen. Marlon me comenta que se corta la voz. Vamos a mirar. Espero que no se siga cortando, que no sea algo del ancho de banda de aquí o del otro lado. Eh, entonces, pues finalmente decidimos hoy hacer una sesión específicamente sobre los bots y algo que hemos titulado, en el que hemos hablado específicamente los tipos de bots que se pueden tener y sobre todo la comparación entre los bots de automatización y los bots inteligentes. Perdón, escribo aquí un mensaje. Entonces, pues vamos a comenzar nuestra sesión de los bots del día de hoy. Eh, Como siempre, nuestro primer tema y una introducción a qué es la inteligencia artificial, la cual hemos venido definiendo en estas sesiones en tres puntos importantes. Primero hemos hablado que es una ciencia que nos permite redefinir la forma en que se genera conocimiento organizacional dentro del modelo de negocio. Y cuando hablamos de generación de conocimiento organizacional y la forma en que este se está revolucionando dentro de las empresas, es porque el primer cambio que se da es la velocidad a la cual se genera el conocimiento organizacional cambia totalmente. Hasta hoy en día una empresa que no tenga integrado inteligencia artificial, ya sea por máquinas de aprendizaje, por deep learning, por redes neuronales o por cualquiera de los componentes de inteligencia artificial, va generalmente a la velocidad que van las personas de esa organización y el conocimiento se genera a esa misma velocidad. Hoy en día, con inteligencia artificial, la generación de conocimiento organizacional cambia totalmente y va a una velocidad muchísimo más avanzada y se vuelve una generación de conocimiento organizacional mixta entre la integración de lo que crea la inteligencia artificial y lo que crean las personas, y se da una nueva forma, un nuevo significado a la forma de colaboración en el entorno de trabajo. Un segundo punto, la inteligencia artificial es claramente una tecnología de información que viene y ayuda a simplificar procesos de cara a aumentar oportunidad, incrementar la eficiencia en los procesos, incrementar algo muy importante, lo que vamos a hablar hoy con bots, que es el nivel de madurez de los procesos específicamente. Y puede ser una sesión en la que hablemos un poco más adelante en las próximas semanas de cómo la inteligencia artificial ayuda a integrar el nivel de madurez de los procesos. Y finalmente,
La inteligencia artificial es una nueva forma de comunicarse y relacionarse en las empresas. Cambia totalmente y justo ese tema que estamos hablando de los bots le pega muchísimo a este tercer punto, porque cambia la forma en que estamos generando interacción, la forma en que estamos generando una comunicación y un relacionamiento con las personas, tanto a nivel interno como a nivel externo, y cómo interactuamos con otros sistemas dentro de los procesos empresariales. Entonces, pues la inteligencia artificial claramente es algo que en los tres aspectos principales está revolucionando totalmente lo que podemos tener nosotros como empresas. Y pues aquí la reflexión que siempre hemos hecho, si queremos o no montarnos en esta revolución digital y queremos que nuestros modelos de negocio y nuestras empresas sean cada vez más competitivos y eficientes, sobre todo estando nosotros en esta parte del mundo para entrar a competir con las empresas y con los grandes jugadores a nivel global. Entrando en nuestro tema de hoy, lo primero que debemos hablar o tratar de aclarar es qué es específicamente un bot, porque es un tema del cual o es un término que se nombra muchísimo hoy en día y que ha cogido cada vez más fuerza y más auge. Y vemos en una cantidad de partes que existen bots por doquier. ¿Sí? Encontramos bots para Facebook, bots para Twitter, bots para LinkedIn, bots para las páginas web. Todos los fabricantes están ofreciendo hoy bots. Encontramos frameworks para crear bots y hay cantidades de sistemas de bots que se encuentran en el mercado. Pero ¿qué vemos con todo esto? Que son soluciones que se quedan en muchísimos casos estancadas o son como este bot que les comentaba al inicio, que se quedan en ciclos o en bucles de información y no logran avanzar y que terminan al final del día creando una experiencia de usuario no muy agradable para las personas. Y ahí es donde por una mala integración de un bot, la inteligencia artificial y todos estos procesos a veces comienzan a tomar una mala percepción o una mala imagen en el mercado. Integrar un bot, que lo vamos a ver más adelante, debe obedecer necesariamente a un planteamiento y a una respuesta, a una necesidad y una estrategia de la organización como tal. Y justamente ahí tendremos que decidir si lo que yo necesito es un bot de automatización o un bot inteligente. Y no estoy diciendo con esto que un bot inteligente necesariamente sea mejor que un bot de automatización. Es dependiendo del escenario en el cual yo lo necesite trabajar, que debo seleccionar cuál de los tipos de bots necesito implementar. Entonces, cuando hablamos específicamente de qué es un bot, podemos tratar de definirlo en estos 4 puntos. Lo primero es que gestiona, y cuando hablamos de gestionar, digamos que ejecuta algún tipo de acción, de proceso, de actividad o de tarea, o varias de estas, ¿sí? O varios procesos. Entonces, es un agente que está gestionando como tal una serie de procesos, una serie de acciones como tal, ¿sí? Y con esas gestiones está generando un resultado específico. De esa gestión, ¿qué es lo que tiene que hacer específicamente el bot? Simplificar la capacidad de ejecución de procesos. Y aquí comienza a entrar la parte que les hablaba hace un momento. Al simplificar, lo que está haciendo es incrementar el nivel de madurez, y cuando hablamos del nivel de madurez del proceso, un bot nos puede automáticamente o de una forma muy rápida llevar de un nivel de madurez a veces de simplemente repetibilidad a estandarización, a colaboración, a un modo administrado totalmente e incluso a un modo de innovación. Recuerden que cuando hablamos de los niveles de madurez, generalmente estamos hablando que existen 5 niveles de madurez empresariales y podemos crear una charla donde hablemos de estos 5 niveles de madurez, ¿sí? Donde el nivel más básico, el nivel 1, es que estamos en un estado totalmente caótico y el nivel 5 es un estado en el que estamos innovando, donde estamos diferenciándonos y potencializando nuestra propuesta de valor. Entonces, los bots nos pueden ayudar en esos procesos donde los implementemos o en esas unidades de negocio donde se integren a incrementar el nivel de madurez muchísimo más rápido. Adicionalmente nos permite diversificar. Y cuando hablamos de diversificar es que gracias a la gran capacidad de procesamiento de los bots, nosotros podemos ampliar y mejorar nuestra oportunidad de respuesta y la capacidad de veces que atendemos a alguien. Hace unos años, cuando salieron los sistemas que podíamos mediante un chat atender en página web a una persona, pues comenzó a ser muy útil porque generábamos una conversación en tiempo real con quien visitaba una página, pero en la parte de backend necesitábamos una cantidad de personas que estuvieran atentas respondiendo el chat todo el tiempo. Hoy en día,
Podemos tener un sistema de bot inteligente que responde independiente de la cantidad de personas que se estén conectando a mi página web. Y yo no necesito tener una cantidad de personas por detrás esperando o tratando de responder sobre los temas. Entonces ahí es donde comienza a diversificar y genera o abre una ventana de oportunidad en el proceso. Yo recuerdo hace algunos años sistemas de páginas como GoDaddy, como Microsoft, les hablo más o menos de unos 8 años. Uno entraba al sistema de chat y le comenzaba a salir un mensajito y decía: usted es el número tal en la lista, usted es el número quinto en la lista de espera, su tiempo de espera será aproximadamente 15 minutos. Y uno efectivamente esperaba los 15 minutos y obtenía la respuesta de una persona. Eso estaba bien para hace 8 o 10 años. Hoy en día uno se conecta a muchos de estos sistemas y el tiempo de respuesta es inmediato. Lo más increíble es que a estos bots les ponen un nombre, generalmente les ponen nombre de mujer, y uno no tiene la más mínima idea hoy en día si está hablando con una persona o está hablando con un bot. Yo tuve la semana pasada la oportunidad y todavía no logro descifrar si era persona o si era un bot. Con los planes corporativos de Dropbox, uno habla ahí por el chat y de un momento a otro me hizo una broma muy simpática sobre los entornos de programación de Dropbox. Y me hacía yo la pregunta: ¿estoy hablando con una persona realmente o estoy hablando con una máquina? Les estoy hablando que me conecté sobre las 11 de la noche, que tuve una conversación pues bastante larga y pues genera uno la duda y una duda emocionante de saber pues con qué tipo de agente estaba interactuando de alguna forma. Y finalmente, lo más importante de un bot es esa capacidad de interactuar. Y no necesariamente cuando hablamos de interactuar tenemos que pensar de interactuar con personas. Aquí es algo que debemos tener en cuenta. Un bot interactúa con el entorno. Por ejemplo, yo puedo crear un bot de negociación que simplemente lo que hace es interactuar con otros sistemas. Hoy en día en la bolsa, los bancos y muchos sistemas financieros han integrado bots que automáticamente hacen procesos de negociación con otros sistemas y con otros bots y aceleran los procesos. Fíjense que en todos estos temas de bolsa, cualquier segundo en la toma de decisión significa una cantidad de dinero muy grande. Entonces un bot tiene una capacidad de decisión en términos de milisegundos. Y fíjense la velocidad a la que yo les decía al inicio que se está generando el conocimiento organizacional hoy en día. En el término de personas, el conocimiento generalmente se genera en el mayor o en el mejor de los casos en una unidad de tiempo llamada día. En el sistema o en inteligencia artificial, la unidad de tiempo más grande que se utiliza son milisegundos. De ahí para abajo vienen todavía unidades de tiempo más pequeñas, que es lo que nos permite ver esa velocidad a la que finalmente interactúa el sistema de información o un bot finalmente. Entonces, la interacción de los bots es con un entorno y es un entorno externo, que es lo más importante con el cual se realiza la interacción. Pero también se habla de esto que establece interacciones porque genera una comunicación bilateral con ese entorno. Porque es que si pensamos en que alguien consume un servicio del bot, pues no está generando una interacción como tal, sino está haciendo el consumo de un servicio como tal. Se vuelve realmente una interacción cuando se da una comunicación contextualizada en la cual se pasan mensajes independiente del tipo de entorno, con personas, con otros sistemas, con otros bots inteligentes. Y ahí es donde efectivamente se genera esa interacción. Entonces algo que debo tener muy en cuenta es que el bot necesariamente está generando interacción. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta de cuáles son los tipos de bots. Encontré esta imagen que se ve muy compleja y vamos a tratar de simplificarla un poquitico. Es de todos los tipos de bots que pueden existir hoy en día en el mercado. Y seguramente esta imagen se está quedando bastante corta. Deben existir muchísimos bots adicionales en lo que nosotros tenemos. Pero vamos a irnos a la simplificación de cómo puede funcionar esto específicamente. Tenemos dos tipos de bots que son los más importantes que yo debo tener en cuenta a la hora de comenzar a pensar en seleccionar una alternativa de bot para mi modelo de negocio, para mi empresa. Bots automatizados y bots inteligentes.
Generalmente, los bots automatizados son esas opciones que se rigen por parámetros y reglas de negocio definidas y que no tienen una capacidad de adaptación a la interacción externa. Es decir, es un bot que sigue un proceso totalmente definido, un proceso que generalmente no va a tener muchas bifurcaciones o que no se deja la toma de decisión a los posibles estados en los que se pueda presentar el bot, sino que siempre son estados de decisión o estados totalmente definidos. Entonces aquí el bot sigue un único camino. Este es un bot automatizado justamente ¿por qué? Porque con interacciones muy básicas que permite tener, permite guiar a la persona dentro de un flujo totalmente de trabajo. Y segundo, existen los bots inteligentes, donde la gran capacidad o la gran diferenciación de los bots inteligentes es trabajar con adaptación en esa interacción mucho más fluida, manteniendo un contexto y permitiendo que en esa comunicación, esa interacción, exista un cierto grado de incertidumbre. ¿Y qué hablamos de este cierto grado de incertidumbre? Que el bot aquí responde con su conocimiento organizacional, no con sus reglas de negocio. Es decir, responde con su capacidad de aprendizaje y genera las respuestas con su capacidad de aprendizaje. ¿Qué cosas debo yo tener en cuenta cuando hablo de estos dos diferentes tipos de bots? Generalmente un bot automatizado tiene un nivel de confiabilidad extremadamente alto cuando llega a una respuesta. Pero aquí la palabra clave es cuando llega a la respuesta. ¿Qué significa eso? Que un bot automatizado se puede quedar a la mitad del camino y definir que no pudo terminar el proceso como tal, justamente porque no se dieron las condiciones y no pudo adaptarse a la interacción que se estaba dando. Pero un bot inteligente generalmente siempre va a llegar a una respuesta final porque logra adaptarse con su conocimiento y es capaz de manejar un grado de incertidumbre dentro de esa comunicación y dentro de esa interacción. Entonces ahí se vuelve muy importante el tipo de bot que yo estoy necesitando. Eso nos lleva a que voy a presentarles aquí para que podamos hacer una votación muy rápida. ¿Qué tipo de bot piensan ustedes que pueden implementar o que les puede ayudar en sus empresas? Aquí les debe estar apareciendo en unos segundos una sencilla encuesta de los tipos de bots. Perdón, miro, sí, está abierta, entonces pueden comenzar a votar. ¿Cuáles son los tipos de bot que ustedes consideran? Ya tenemos dos respuestas en atención a clientes. Tenemos cambió la respuesta a prospección de contactos, cambió una, ahora otra vez dos tenemos en atención de clientes. Ahora se fueron las tres en atención de clientes, 4 con atención de clientes, ok. Ahí estamos pensando, fíjense que cuando decimos un bot enfocado en atención de clientes, estamos pensando específicamente en bots netamente inteligentes de los que estamos hablando, ¿sí? Y cuando hablamos de bots inteligentes, que es el resto de nuestra presentación, pues vamos a ver los puntos que yo debo tener en cuenta cuando quiero contratar el diseño o el desarrollo de un bot de este tipo. Bueno, creo que se han quedado por ahí las respuestas, quedaron todas en atención de clientes. Entonces, volvamos a la presentación. Ya les debe estar apareciendo en unos segunditos a todos la presentación. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos diferentes tipos de bots. Ahí en la encuesta que veíamos, habían otras alternativas, bots para prospección, bot para ventas, para procesos core de negocio, para gestión interna, ¿sí? Y coincidencialmente la mayor cantidad o todas las votaciones que obtuvimos se fueron por la opción de un bot inteligente, en el cual es atención al cliente, atención a usuarios. Y fíjense que eso es una de las mayores necesidades que hoy en día se están dando en los modelos de negocio. Vamos a ver más adelante que la integración de un bot debe obedecer a una necesidad y a un planteamiento estratégico del modelo de negocio. Pero claramente, si decimos que lo que queremos es atender a los clientes, pues uno debe estar buscando por debajo no solo aumentar la oportunidad en tiempo en que respondo a los clientes, sino fidelizar a los clientes, tener una mayor lealtad de los clientes, mejorar la experiencia de usuario, mejorar la satisfacción del cliente. Y ahí es donde se vuelve muy importante y cuidadoso la forma en que yo seleccione este bot y trabaje con un bot inteligente.
Si yo fallo en ese proceso y me voy por una alternativa a veces no muy pulida, pues lo que voy a terminar haciendo es que en el proceso final del bot, que es la validación de la experiencia de usuario, pues voy a tener un no muy buen resultado que va a impactar negativamente mi modelo de negocio. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para hacer una buena selección de un bot? Las características de un buen bot inteligente, y fíjense que aquí lo ponemos de un buen bot inteligente, son estas 6 características. La primera, el sistema o el bot debe tener la capacidad de establecer un contacto y establecer ese contacto primero. Si estamos hablando que es en atención al cliente o vámonos totalmente enfocados en atención al cliente, tenemos que ver que sea un contacto amable, que sea un contacto dinámico. ¿Y qué nos referimos con esto? Que la forma en que salude sea siempre totalmente dinámica, que sea una forma diferenciada, que sea una forma enérgica, que transmita desde el saludo a la persona con la que se está comunicando la imagen de ser otra persona que lo está atendiendo. Fíjense que uno de los mayores retos de la inteligencia artificial es tratar de imitar el comportamiento humano. Un verdadero bot inteligente o un muy buen bot logra mantener en la totalidad o en gran parte de la conversación que tenga con esa persona la ilusión de que está tratando con otra persona del otro lado. Y eso genera empatía y una mejor experiencia de usuario hacia el modelo de negocio. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar desde el proceso de contacto que sea totalmente dinámico. Adicionalmente, el bot debe tener la capacidad de identificar y validar la identidad de la persona con la que está hablando. ¿Qué significa esto? Que en el solo proceso de contacto el bot necesariamente debe poder identificar los datos claves de la persona, pero que no lo haga como esos sistemas o como cuando uno llama a estas mesas de ayuda, llámese proveedores de telefonía móvil, que le preguntan a uno, sabiendo los datos de uno, le preguntan otra vez todos los datos. Entonces aquí el bot se vuelve inteligente. Por ejemplo, cuando me pregunta simplemente cuál es el correo electrónico en el que tiene asociada su cuenta y ya con el correo electrónico sabe todos mis datos. De pronto haces un proceso de confirmación de decirme, confírmeme si este son su número de celular, su número de marcado, dependiendo la información que sea importante para mí para mantener ese contacto con la persona que se está conectando. Entonces es importante que yo pueda tener un bot inteligente, que tenga esta parte de contacto. Vean, cuando hablamos de contacto, de entrada este bot está necesariamente interactuando con otros sistemas que tenga mi empresa. Y no se asusten cuando hablo de otros sistemas porque me pueden decir, oiga, pero es que yo no tengo un ERP, no tengo una base de datos formada, no tengo algo. No importa, es que el bot puede interactuar con diferentes fuentes de datos y esas son las grandes capacidades de la inteligencia artificial hoy en día. Es que yo tengo mi base de datos de clientes en un Excel, en un archivo de Access, en un archivo de textos, la tengo montada en una lista de SharePoint, no importa en qué la tenga yo montada, allá puedo ir a consultar mi bot y adquirir esa información para que sea más inteligente. La sesión pasada de miércoles de inteligencia artificial hablábamos de la importancia de los datos y vean cómo esto interactúa porque si yo le proveo a mi bot de la cantidad de datos adecuados, pues este bot se va a volver más inteligente. Una vez establecido el contacto o definido ese contacto, el bot debe pasar a algo que es identificar cuál es la situación. Cuando hablamos de situación, no podemos asumir que siempre sea un problema. ¿Qué pasa si yo estoy averiguando por un producto, por un servicio? Estoy averiguando por un tiempo de entrega, por la forma de ejecución de un proceso. Recuerden que en atención al cliente puede venir un mundo de contactos que los clientes tengan. No necesariamente tiene que ser como nos han enfocado en quejas o en reclamos necesariamente o en problemas. Puede ser una necesidad, puede ser un problema. Entonces el bot debe tener la capacidad de identificar la situación. Y cuando hablamos de identificar la situación, hoy en día existen tecnologías en las cuales el bot también es capaz de identificar en estos dos puntos, contacto y situación, cuál es el estado emocional en el que está haciendo el contacto la persona que se está contactando. Está molesta, está calmada, está contenta, está en una posición receptiva y eso puede definir específicamente en la capacidad de manejo del lenguaje natural del bot cómo son las respuestas que debe dar específicamente. De ahí pasa a un proceso en el cual genera un contexto.
Y tal vez el contexto es uno de los puntos más importantes de los tipos de bots que se puedan tener. Ahí hablamos que el contexto específicamente es la capacidad de mantener el flujo de esa conversación, de mantener el tema y la idea de la conversación que se está haciendo. Es decir, de hacer preguntas que vayan relacionadas con las respuestas que está dando la persona y mantener un hilo un hilo conceptual de esa conversación como tal. Entonces, el contexto es uno de los puntos más importantes que diferencia específicamente a un bot inteligente. Y ahí es donde yo comienzo a mirar. Oiga, mi bot va a tener capacidades de manejo de lenguaje natural. ¿Dónde va a estar la parte inteligente de mi bot como tal? Puesta en una máquina de aprendizaje, en un deep learning, en una red neuronal. ¿En dónde va a estar esa capacidad de generar y mantener contexto? ¿El contexto de mi bot se limita específicamente a la conversación que se está dando o tiene la capacidad de mantener contexto una vez válida la identidad de todas las conversaciones que se han dado con esa persona? Entonces fíjense cómo se vuelve sumamente importante el tema de que mi bot tenga la capacidad de mantener un contexto. Seguido de ahí, con esa capacidad de conocimiento organizacional que tenga el bot, pues genera una solución como tal. Y vean que aparece otra vez esa palabra que decíamos al inicio, gestiona. Es decir, aquí el bot realiza esas actividades que generan la solución, siempre y cuando estén en la capacidad del bot como tal. Pensémoslo en algo muy sencillo. Atención al cliente y se contacta mi usuario. Digamos, en uno de los sistemas nuestros es muy común un caso que el usuario olvida su contraseña y se contacta y dice, estoy solicitando una nueva contraseña. Pues la solución del sistema nuestro es que coge y le dice, esta es su nueva contraseña, valida que logre ingresar al sistema y le ayuda al usuario a que haga el cambio a una nueva contraseña. Entonces, ahí es donde el bot debe tener la capacidad de generar una solución específicamente. Oiga, es que mi sistema me está llamando a pedir a mí sobre el estado de una importación, sobre el estado de un proceso, o quiere saber cómo puedo aclarar algo sobre un proyecto. Entonces, ahí es donde yo debo mirar con la base de conocimiento que tenga mi bot o mi sistema de inteligencia artificial, qué tipo de soluciones podrá dar mi bot y en qué tipo de soluciones lo que presentará es pasar el caso a otra persona. Algo que deben tener en cuenta, entre mayor cantidad de soluciones quiera realizar mi bot, mayor va a ser el nivel de inteligencia que deba tener. Además, mi bot yo lo debo ir entrenando en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que los bots son como si yo contratara a una persona. Comienzo a enseñarle algunos casos y con el tiempo le voy enseñando cada vez casos más complejos o situaciones más complejas de mi modelo de negocio. De ahí pasa algo muy importante. La forma en que el bot presenta la solución es muy importante y ahí hablamos en qué formato la presenta y a quién la presenta. Entonces yo no solo debo pensar en el bot en ese término de decir, es que va a ser una ventanita de chat, sino cómo presenta realmente las soluciones y cómo hace que las soluciones funcionen a esos usuarios. Yo puedo decir, el bot simplemente está presentando un link a una página de ayuda de qué es lo que debe hacer, donde está un paso a paso. O el bot me va a decir a mí paso a paso en el chat qué debo ir haciendo y va validando que yo lo esté haciendo de forma correcta. Entonces ahí es donde yo comienzo a definir cómo es la forma de presentación y qué tan interactivo yo quiero que sea finalmente mi bot. El quien escribe realmente es molesta esa confirmadera de datos. El quien estoy totalmente de acuerdo. Y un bot realmente inteligente no necesita ponerse a confirmar todos los datos ni a solicitarle a uno todos los datos, sino tiene esa capacidad inteligente porque conoce al cliente. Fíjense cómo se va a volver para que no caigamos en esa confirmadera de datos que nos comenta Elkin. Para no caer en eso se vuelve un realmente trabajo en equipo en que esos sistemas de información, o mejor digamos, sistemas de conocimiento que se comienzan a crear en el entorno de negocio con la inteligencia artificial, tienen que mantenerse muy actualizados y ahí es donde realmente la información se vuelve un activo extremadamente valioso para las empresas. Si mi base de datos de clientes, que es digamos en la atención a clientes la base de datos principal de donde va a comenzar a trabajar el bot, no está correctamente actualizada, pues de entrada yo comienzo a tener inconvenientes. Y el paso final que debe tener un buen bot
es la retroalimentación. Y fíjense que aquí habla de algo muy importante, valida la experiencia de usuario. Para saber si el bot está haciendo o no haciendo las cosas bien y para incrementar su capacidad de conocimiento y nivel de confianza en las soluciones que cree, el bot necesariamente debe validar qué tan contenta quedó la persona, qué tan satisfecha quedó la persona con el actuar como tal del bot, ¿sí? Y no solo debemos evaluar la capacidad de lograr la solución asertiva, sino también, digamos, esa amabilidad o dinamismo en la capacidad de la conversación. Y ahí es donde específicamente vamos a construir un bot que nos va a permitir generar esa capacidad de inteligencia, esa fluidez en el proceso que nosotros queremos mantener específicamente. ¿A qué nos lleva esto? Que todo bot que yo integre, como obedece a una estrategia de negocio, pues yo tengo que medir el impacto en el modelo de negocio. Y nosotros proponemos específicamente 4 puntos en los cuales yo debo medir el impacto. Vean, lo primero que se debe tener en cuenta es que el bot necesariamente tiene que responder a una estrategia del modelo de negocio, a una necesidad del modelo de negocio. Y debo poderlo medir en la experiencia de usuario que está generando, en la eficiencia y oportunidad que me da en mis procesos, en mi modelo de negocio a nivel de la propuesta de valor que nosotros estemos creando y en un punto que es muy importante, en rentabilidad. ¿Qué tanto más rentable, qué tanto más ahorros o qué tantos más ingresos me está generando a mí este bot a través de lo que yo estoy comenzando a trabajar con el mismo? Entonces, no es simplemente decir, es que todo el mundo está integrando bots, entonces venga, compra un bot de estos genéricos que hay en Internet, sino hagamos el proceso conscientemente e integremos un verdadero y buen bot inteligente para mi modelo de negocio si es efectivamente lo que yo necesito. Y con esa solución comienzo a mejorar mi empresa, no necesariamente solo en estas 4 pilares, sino puede ser en muchos otros pilares, pero estos deben ser al menos los 4 mínimos en los cuales necesariamente tengamos mejoras en el proceso de nuestro trabajo. Y cuando hablamos de tener mejoras, es que no podemos pensar que integramos un bot para seguir igual. Necesariamente tiene que existir mejora en todos los indicadores en los cuales ese bot comience a interactuar. Eso siempre y cuando ya el bot llegue a su etapa productiva, ¿no? Porque acuérdense que todo proceso de inteligencia artificial siempre tiene una etapa de entrenamiento. Esto nos lleva finalmente, y ya para terminar, que podamos saber cuáles son los componentes de un verdadero bot inteligente. Entonces tenemos toda la tecnología de bot como tal, que son esas interacciones, esos sistemas. ¿De qué hablamos en esto? Lenguaje natural, sistemas de visión artificial, manejo de voz, manejos por correos electrónicos o todos los tipos de interacción que nosotros necesitemos de alguna forma. Sumado a eso, con el sistema de conocimiento y aprendizaje que tenga ese bot, bien sean máquinas de aprendizaje, que sus siglas son Machine Learning, o Deep Learning, que sean con redes neuronales o sistemas un poco más avanzados de conocimiento. Entonces, si yo realmente quiero tener un bot inteligente, debo tener estos 2 componentes y eso es lo que me va a permitir tener un bot realmente inteligente en mi modelo de negocio. Esos son los componentes en los cuales yo debo trabajar. Claro, muchos bots de los que ofrecen hoy en día en el mercado tienen de alguna forma estos sistemas de máquinas de aprendizaje, pero son muy genéricos en muchos casos. Y lo que nosotros necesitamos es que estos sistemas de aprendizaje y de conocimiento estén funcionando en el contexto de mi modelo de negocio, para que realmente puedan generar ese impacto y ese cambio que nosotros necesitamos o que queremos crear en nuestro modelo de negocio. Como siempre, nuestra reflexión final, aprovecho para preguntarles si tienen preguntas, comentarios, los pueden hacer por el chat. Nuestra reflexión final, si están listas sus empresas para comenzar a liderar el mercado específicamente con inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial está revolucionando, está cambiando la forma en que las empresas interactúan, en que las empresas se relacionan, la forma en que se hacen los negocios y sobre todo son una forma en la cual se puede dar una mayor dinámica, una mayor capacidad y oportunidad al modelo de negocio.
Les dejo mis datos de contacto, está mi correo electrónico, siéntanse libres de escribirme todas las veces que necesiten con las preguntas, comentarios, sugerencias, si quieren que tratemos algún tema específico en estas sesiones de miércoles de inteligencia artificial, también lo pueden sugerir por ahí. Está nuestra página web donde encontrarán alguna información interesante. Se pueden inscribir también a estas sesiones y aquí pueden consultar en este link de miércoles de inteligencia artificial todas las sesiones pasadas que hemos tenido, y en nuestras redes sociales pueden encontrar todos los días o casi todos los días comentarios muy importantes sobre temas de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, con esto esperamos que hoy hayan tenido una mejor aclaración y una mejor idea sobre lo que son los bots y cómo puedo seleccionar un bot en mi entorno empresarial. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer por el chat. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y nos encontramos la próxima sesión. José Emiliano está escribiendo una pregunta o algún comentario. José Emiliano, con muchísimo gusto. Tenemos otro comentario aquí de Vox Magna. Con muchísimo gusto. Saludos a todos. Entonces nos vemos el siguiente miércoles, otra vez por la misma hora, a la misma hora por el mismo canal, para una siguiente sesión de miércoles de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego.